Buenas noches, estimados enigmáticos. Esta noche tenemos el placer de presentar nuevamente a Sebastiano De Filippi, quien es maestro concertador y director orquestal, destacadísimo en esta área, pero con no menos experiencia en las ciencias sociales, ya que ha cursado estudios universitarios de antropología y sociología. Me acompaña además Juan Marcelo Encalada, quien es investigador y coadministrador del sitio Enigmas del Uritorco. Mi nombre es Flavio Vega. La ocasión que nos convoca es el libro de Sebastiano De Filippi, en coautoría con el historiador Fernando Jorge Soto Rolán. El nombre del citado libro es Los Señores del Uritorco, la verdadera historia de los come chingones, de Editorial Biblos. Buenas noches, Sebastiano. Buenas noches, amigos. Sebastiano, ¿cuándo surge la idea de escribir sobre los come chingones? Los Señores del Uritorco, en términos, digamos, cinematográficos, es un spin-off de una trilogía que está hace años en el calderón de mis proyectos literarios, que es una trilogía con las historias de vida, con las biografías de los tres grandes apóstoles del Uritorco, que son Acoulanis, Terreras y Trigueriño. Y este es un primer spin-off, digamos, ¿no? Un primer libro que no es exactamente parte de la trilogía central, sino que de alguna manera toma un tema que es cercano. Bien. Juan Marcelo, te quería hacer una pregunta. ¿Puede ser, Juanma? Sí, cómo no, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la gente de Enigmas del Uritorco. La pregunta, digamos, que yo te quiero hacer con respecto al tema específicamente de los comechingones es ¿qué hay de cierto con respecto a todo lo que se cuenta sobre los comechingones en la literatura tradicional que podemos encontrar en cualquier librería esotérica? Bueno, el primer tema es que prácticamente no se consigue literatura sobre el tema. Esa fue la primera y principal razón por la cual decidimos con Fernando investigar y escribir este libro. Y la segunda tiene que ver justamente con tu pregunta. Lo poquísimo que se consigue no es de naturaleza historiográfica, antropológica o arqueológica, sino esotérica. Y como es sabido, a menudo lo material y lo inmaterial, lo físico y lo metafísico pueden ir de la mano y a veces no. Y este es un caso en que no. La verdad que van por senderos paralelos que nunca se cruzan. Y esa es otra de las razones por las cuales quisimos escribir este libro. Sebastiano, casualmente una de las preguntas que tenía por realizarte creo que tiene que ver mucho con lo que vos estás diciendo. Justamente aquello de la verdadera historia de los comechingones. Dentro del ámbito académico, se comenta de que diferentes autores presentan diferentes versiones de la historia, que todas esas versiones son plausibles, se complementan muchas veces, porque alguno toca el aspecto político, el otro el económico, el otro puede ser el social, pero al decir la verdadera historia de los comechingones, en este caso creo que tiene que ver un poco con lo que comentabas antes. Puede que sea así, que es decir, la diferencia se da porque hay material académico por un lado o no lo hay, pero en este caso lo académico sería lo que acaban de realizar ustedes, y que por otro lado habría una literatura que sale por fuera del ámbito académico. Puede ser que esté orientado. Es así. Yo lo profundizaría un poquito más el concepto. Fíjense esto, qué interesante. Nosotros podemos tener, cada uno de nosotros, una profesión individual que nos requirió eventualmente realizar y completar estudios terciarios o universitarios. Entonces, el que es profesor de historia sabe de forma directa y de forma específica y de forma profunda de historia. El que se ocupa de medicina sabe de medicina y así sucesivamente. Ahora bien, todos nosotros, seamos médicos, historiadores, panaderos, amos de casa o lo que fuera, tenemos también cierto conocimiento general de la mayor parte de las cosas que nos rodea. Y ese conocimiento nos proviene
no solamente de nuestra vida cotidiana y de lo que nos llega a través de los medios de comunicación, sino por medio de la educación escolar, ¿no? Lo que nos han enseñado en la escuela y lo que hemos leído en los manuales. O lo que hemos leído en libros de divulgación científica. Entonces, para casi todos los temas hay vastos conocimientos que están detentados por los académicos, por los investigadores y docentes especializados en cada materia. Y después hay un proceso de divulgación, mayor o menor, mejor o peor, que permite que quienes no sean especialistas también sepan algo. Entonces, nadie tiene que ser profesor de historia para saber mínimamente qué fue la Revolución Francesa, porque hay toda una literatura, desde los manuales escolares hasta libros que se pueden conseguir que no son académicos en cualquier librería, para leer un poco sobre el tema. El tema de los comechingones es que justamente es uno de esos temas que ha quedado encerrado o relegado al ámbito académico. Hay grandes especialistas sobre los comechingones. En la Argentina tendríamos que mencionar como mínimo a Berberian, a Vixio, a Pastor, grandes académicos. Estos son contemporáneos, ¿no? También los hubo, por supuesto, hace más años, como el caso de Montes y de Serrano, entre otros. El tema es que no hubo, como hay en casi todos los demás ámbitos de la cultura, no hubo divulgación científica, no hubo una literatura de mediación, no hubo libros y ni siquiera revistas o programas televisivos, documentales, accesibles para que la gente, el común de la gente, se empape mínimamente de quiénes fueron los comechingones. Esto es lo que faltaba, no otra cosa. Y esto es lo que con Fernando quisimos poner a disposición del lector. Sebastiano, muy interesante realmente lo que acabas de decir. Con respecto a me interesa mucho saber un poquito acerca de la bibliografía que consultaste, específicamente sobre la bibliografía del profesor Terrera. ¿Cuál de sus libros te parece que es el que más se acerca a la verdad histórica de los comechingones? Yo generalmente rehuyo de las preguntas que pueden ser respondidas con una sola palabra. Así que preferiría no contestar a esa pregunta en esos términos. Digamos que para ir a contar, a relatar al lector no especializado, al que no se ocupa de esto como profesión, quiénes fueron los comechingones, no son las obras del doctor Terrera las que precisamos consultar, sino la literatura académica que justamente no circula por fuera de la universidad. La literatura al respecto del doctor Terrera es un caso inverso. Circula cuando circula por fuera de los ámbitos académicos y es totalmente ignorada en los claustros universitarios. Me refiero específicamente a lo que dice sobre los comechingones, no a otros aspectos de su derrotero investigativo y como autor. Así que no es esa la fuente o las fuentes a las cuales tenemos que ir para saber realmente qué hicieron y cómo los comechingones, los mal llamados comechingones a todo esto. Sebastián, mencionabas hace un instante a Aníbal Montes y a Antonio Serrano. Estos personajes habían realizado trabajo de arqueología en la zona del Valle de Punilla. Puede que sea así, ¿verdad? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Claro, el libro de hecho está dedicado a la memoria de Montes y de Serrano, que fueron dos prohombres de la cultura argentina que yacen prácticamente olvidados por el grueso de nuestros compatriotas, y fueron personas en una época donde no se podía estudiar arqueología en la Argentina, ni antropología, a todo esto, que se improvisaron investigadores antropológicos y arqueológicos y fueron los primeros, a mediados del siglo pasado, en ir a buscar y desenterrar vestigios de la cultura comechingona y comentar en publicaciones académicas y en libros diversos, hoy totalmente agotados, qué es lo que habían descubierto. Sobre las espaldas, digamos, sobre los hombros de estos gigantes, se han montado los sucesivos investigadores, terminando por, si hablamos de gigantes, por los enanos, que vendríamos a ser mi coautor y yo.
Bueno, justamente hablando un poquito acerca de esta historia de los comechingones principalmente, hay un conocimiento que justamente proviene del profesor Terrera que tiene que ver con que los comechingones habrían tenido en su poder un bastón de mando, ¿m? Llamado también Simiwinki. ¿Qué hay de verdad acerca de esto que tendría aproximadamente unos 8.000 años de antigüedad o más? Y a ver, sin entrar demasiado en detalles, estamos con dificultades serias, porque la cultura comechingona se puede retrodatar hasta el primer milenio antes de Cristo, con toda la furia. De modo que si hablamos de 8.000 años, estamos totalmente fuera del mapa cronológico. Así que ya con eso tenemos una pista importante de cuál pueda ser la eventual relación entre ese bastón lítico y eventuales comechingones. No había comechingones hace 8.000 años, ni 7.000, ni 6.000, ni 5.000, ni 4.000, ni 3.000. O sea que, perdón, o sea que la existencia del cacique Voltán, que nombra él, que sería una especie de doble de Wotan de nórdico, no habría existido. Yo no sé por dónde empezar a contestar una pregunta así, porque estamos comparando un eventual posible cacique de una etnia americana con un personaje de la mitología nórdica. Es como si yo preguntara qué opinión te merece, por un lado, Domingo Faustino Sarmiento y por el otro, el Eternauta. Pertenecen a dos ámbitos que son totalmente distintos y que nada tienen en común. A mí me encanta el Eternauta, así como soy un ávido lector de Sarmiento, pero no lograría, no se me ocurriría cómo juntar los dos elementos. Sebastiano, hace unos instantes mencionabas también los mal llamados comechingones. A ver si podemos aclarar ese término que creo que es bastante importante porque hay muchas personas que desconocen la realidad de ese término. Es así, la ignorancia que rodea en nuestros días a estos hermanos previos a la conquista europea de América es tal que ni siquiera sabemos que no se llamaban comechingones, en absoluto. De hecho, no tenían una sola denominación tampoco, sino dependiendo si vivían en el norte o en el sur de su territorio, que abarcaba buena parte de las provincias de Córdoba y San Luis, se llamaban Genia y Camiare. Lo de comechingón viene por otro lado, no está muy claro, hay dos o tres hipótesis sobre el origen del término comechingón. Uno es que los propios comechingones al atacar al enemigo tenían un grito de guerra que sonaba parecido, algo así como "Come, chingan", que era algo así como "vamos, matémoslos". Y otra idea es que algunos de sus enemigos, como ser los anavirones, en sus dialectos se referían a ellos despectivamente como comechingones, queriendo significar que era gente que vivía, gente bárbara, gente salvaje que vivía en las cuevas, lo cual por otra parte tampoco se correspondía con la realidad. El hecho es que por una razón o por la otra quedó esta denominación en la que los propios comechingones no se hubieran reconocido. Bueno, Sebastiano, seguimos con la parte, digamos, que por ahí nos interesa también en Enigmas del Uritorco. Con respecto al origen, digamos, de esta, como vos decís muy bien, toda esta información que evidentemente no se encuentra disponible y vinieron determinadas personas justamente a tener algún tipo de, podemos decir, de información, de introducir un tipo de información que no es la correcta. En el año 1934, según nosotros sabemos, respecto a lo que nos da la cita del profesor Terrera, se habría encontrado el bastón de mando a los pies del Cerro Uritorco, junto a otros elementos. ¿Vos has tenido contacto justamente con este bastón de mando?
También se ha encontrado un mortero de piedra y también otro elemento más. ¿Qué se sabe con respecto a eso? En el plano de la certidumbre y de lo académico no se sabe nada. No hay ningún descubrimiento como el que mencionás que haya sido asentado en ningún informe oficial, ni universitario, ni provincial. No tenemos conocimiento de que los comechingones utilizaran bastones de mando líticos y mucho menos finamente pulidos. Junto con este bastón, cuenta el doctor Terrera en sus libros, se encontró un pollo, es decir, un trono también de piedra. No hay ningún dato de que eso se corresponda con la realidad, no hay ningún informe al respecto y tampoco tenemos datos de que los comechingones utilizaran tronos líticos. Y también se menciona como tercer objeto una conana con su mano, ¿no? Un mortero completo, digamos. Eso sí se corresponde con la cultura y con los usos de los comechingones, que tenían morteros tanto móviles como fijos, cavados en grandes piedras. Eso es todo lo que se puede decir al respecto. Más allá de repetir que si estamos hablando de objetos de 8.000 años de antigüedad, estamos en serios problemas, porque no había comechingones en esa época, ni, hasta donde sabemos, ninguna otra civilización en la zona que trabajara la piedra de esa forma en esa época. Sebastiano, en cuanto a, supongamos, estos hallazgos políticos, no me refiero a lo de Carrera, sino que he leído informes oficiales de haberse encontrado punta de flechas, alguna conana, mortero. El caso de los morteros, de las conanas, eh, digamos, tenía un uso instrumental simple y cotidiano, como decir, preparar algunos tintes, donde se molieran determinados granos, o también tendría alguna función, como por aquí se le atribuye, mágica. Que tuvieran una función práctica no hay ninguna duda. Eso se cae de maduro porque es una cuestión de sentido común. Esta gente, como cualquiera, necesitaba procesar sus alimentos, hacer sus bebidas, teñir sus telas y demás. En cuanto a usos que fueran, digamos, más rituales, más religiosos, es poquísimo, por no decir nada, lo que sabemos, por un problema de fondo que es muy terrible, que es que los comechingones no conocían la escritura. Un pueblo que no practica la escritura, evidentemente, y que además fue extinguido, por supuesto, ¿no? Porque su cultura fue erradicada. No es que continúa hasta el día de hoy en reservas indígenas, como sucede en alguna medida, por ejemplo, en los Estados Unidos o en algunos parajes andinos. Ellos fueron exterminados, su cultura fue borrada, y lo antiguo de ellos, sus viejas tradiciones, no se conservan justamente porque no conocían la escritura. Así que nosotros no podemos más que imaginar o hipotizar o teorizar, a menudo comparando con culturas más o menos cercanas, como puede ser la Inca, de la que sí tenemos vestigios arqueológicos y datos culturales mucho más concretos. Pero la realidad es que a ciencia cierta no podemos saber, por ejemplo, qué tipo de culto practicaban. Bien, ¿habría, Sebastiano, alguna conexión entre los antiguos comechingones y esta cultura que se ha ido instalando muy lentamente, por un lado, y después en forma explosiva con respecto a la ciudad de Erx? ¿Habría algún tipo de conexión? Claro que la hay. La conexión es clarísima. A partir del año 86, el ya tantas veces mencionado doctor Terrera empezó a escribir libros donde eh, proponía o presentaba de alguna manera a los comechingones como los primigenios guardianes de estos misterios, diciendo que existían crónicas, digamos, donde los comechingones explicaban que ellos veían estas luces en el Uritorco y demás. Esa es la conexión, esta literatura paracientífica que surgió a partir de 1986. Sebastiano, hace tiempo leía, creo que es un antropólogo, que ya tiene varios años de haber hecho una investigación acerca de las
entre culturas aborígenes, autóctonas de Argentina y comparándolas con otras centroamericanas, mucho más conocidas, como la Inca, Maya, la Azteca, decía que estas poblaciones aborígenes autóctonas de Argentina tenían una pobreza cultural o carecían de cultura. ¿Qué opina el libro con respecto a esto? Si es que opina algo, y en definitiva, ¿cuál sería tu pensamiento con respecto a esa postura, lo que has podido averiguar en esta investigación para llegar a este libro? ¿Existe de escasez de cultura o eso es un término que ha sido superado? Creo, o mejor dicho, espero haber escuchado mal. ¿Hay un autor que dijo que incas, mayas y aztecas carecían de cultura? No, al contrario, probablemente en la comparación con Inca, Maya y Aztecas, las Sí. poblaciones autóctonas de aquí de Argentina, en este caso las etnias camiares y demás, carecerían en comparación de cultura o tendrían pobreza cultural en comparación con esas grandes culturas como la Inca y demás. Ok, ahora sí. Comparar distintas culturas en distintas geografías y eventualmente distintas cronologías, diciendo esta es más, esto es menos, esta es peor, esta es mayor, no es algo que se haga en las ciencias sociales actuales ni que tenga mayor sentido. Si hay algo que se puede decir, sin por eso agraviar en absoluto a los comechingones. Una cosa es el imperio del Incario, que como su nombre lo indica, era un imperio vastísimo, unificado, con una estructura estatal centralizada, con una milicia profesional, con una casta sacerdotal, con un desarrollo arquitectónico importantísimo, con un desarrollo de infraestructura importantísimo, y otra cosa son una serie de comunidades que tenían en común una cultura y una zona de hábitat y una época, pero que no eran ni mucho menos un estado unificado. Los comechingones no son nuestros incas, es totalmente otro tipo no era una sociedad unificada. De hecho, ya empezamos por decir que no había comechingones, había enia y había camiare. Y a su vez, dentro de cada una de estas dos había parcialidades y familias y clanes y pequeños caciques y grandes caciques. O sea que comparar esto con mayas, aztecas o incas es comparar dos cosas que muy poco tienen que ver. Es como querer comparar, no sé, los Estados Unidos, el desarrollo económico de los Estados Unidos de América con el desarrollo económico de la Argentina. Son dos realidades absolutamente distintas. Justamente hablando de este tema, ¿no? De estas comparaciones, siempre teniendo en cuenta la bibliografía y también otro tipo de archivos, como puede ser audios, el profesor Terrera habla de la Comechingonia, ¿no? Como un territorio, podríamos decir, habitado por los comechingones, pero que tenía cierto prestigio ya en ese momento, ya que eran, según lo que dice el profesor Terrera, eran muy metafísicos los comechingones. La pregunta es la siguiente. Los comechingones, si consideramos, ¿no? esta visión, que bueno, vos justamente das por tierra con esta visión, pero si consideramos que realmente los comechingones tenían una cierta capacidad de organización, la pregunta es desde lo religioso. ¿El Cerro Uritorco habría sido realmente un cerro sagrado para ellos? Y, digamos, por ser uno de los cerros más altos de la región, ¿ser realmente un cerro tutelar o primario, para llamarlo de alguna forma? No tenemos ningún dato concreto al respecto que yo sepa, más que lo que nos puede indicar el sentido común. Todos los pueblos antiguos veneraban a los montes, y cuanto más altos, más importantes, porque estaban más cerca del cielo, que era lo inaccesible, lo misterioso, aquello donde aparecían las luces por la noche, las estrellas quiero decir, ¿no? Que de alguna manera los convocaban a largas horas de vigilia, de observación y eventualmente de plegaria.
como la punta más alta de las Sierras Chicas, seguramente el Uritorco tenía quizá, es más correcto decir quizá, que seguramente más importancia que otros montes de la zona. Mucho más que esto no podemos decir, la verdad. De nuevo, estamos hablando de un pueblo que no tenía escritura, del que no queda por ende un registro original, en sus propias palabras, de lo que hacían y de cómo lo hacían y de en qué creían, y que como sociedad fueron exterminados. O sea, queda gente que tiene un porcentaje de sangre comechingona entre nosotros. Pero la lengua se ha perdido, y cuando se pierde la lengua, se pierde la mayor parte de la cultura. Hay un tema que pasa a no sé si decirlo si es correcto o controversial, pero de repente como que está bollando en lo que es el ámbito del debate feminista, que tiene que ver con las características físicas de los comechingones. Probablemente que también tiene que ver con ese relato paracientífico que hay con respecto a los comechingones. ¿Qué nos puedes decir, Sebas, con respecto a esas características físicas desde el estudio antropológico, lo que se ha podido ver? Yo creo que lo que ha sucedido es que con el pasar del tiempo se ha exagerado, deformado, exacerbado y decorado algo que tenía un fondo de realidad, pero hasta volverlo irreconocible. Yo creo que todo empezó porque en las primeras crónicas españolas los conquistadores se manifestaban sorprendidos de lo altos que eran estos, entre comillas, indios. Ahora bien, hay que tomar esto, como se dice en latín, cum grano salis, en el sentido de que ¿qué significa muy altos? Bueno, significa que eran en promedio tan altos como ellos, como los españoles, ¿no? Las osamentas comechingonas que se han podido estudiar arrojan una altura promedio del comechingón adulto de 1,60 m y algo, que se corresponde con la altura promedio de un español, por lo menos de esa época. Entonces, evidentemente, ellos al encontrarse con indígenas de su misma altura, los consideraron altos. Pero de ahí a imaginarnos a un Conan el Bárbaro o a un dios Thor nórdico, hay un gran trecho. Lo que sí sorprendía es que tenían barba, siendo que la mayor parte de las etnias americanas eran lampiñas. No todas igualmente, ¿eh? Los guayaquíes, sin ir más lejos, en Paraguay, tenían también barba, junto con todas las demás características étnicas más, digamos, típicas o más comunes en el cono sur. Así que tuvieran barba sí les llamó la atención, y yo diría que hasta ahí llega lo real. No eran, por supuesto, ni altísimos, ni rubios, ni de ojos celestes, ni nada que se le parezca. Bueno, precisamente tomando esto último, hay justamente una historia que se cuenta acerca del caballero Parsifal entrando a América y de esta manera trayendo el Santo Grial. Aparentemente, según lo que se comenta, hubiera parte de todo este legado se dejó en el Cerro Uritorco o en la zona de los antiguos comechingones. ¿Qué hay de verdad? Tal vez hubo alguna mixtura entre estos pueblos antiguos y los que aparentemente habrían venido trayendo estos elementos de Europa. La verdad que uno no sabe por dónde empezar a contestar una pregunta así. Volvemos un poco a Domingo Faustino Sarmiento por un lado y al personaje del cómic El Eternauta por el otro. Ni siquiera estaríamos hablando de simples europeos o vikingos, estamos hablando de un personaje de ficción, como lo fue Parsifal. Ya sería muy difícil conjugar una injerencia europea y ni hablar vikinga prehispánica en la comechingonia. Si a eso le sumamos un personaje de ficción de un poema medieval germano, realmente uno se queda mudo, no sabría por dónde empezar. Es una historia que tiene sus ribetes románticos que pueden ser muy encantadores,
Y yo, en lo personal, soy un gran amante de la literatura de ficción e inclusive de la historieta. No por nada les mencionaba el Eternauta. Ahora, la historiografía es otra cosa. Sebastiano, y hace bastante también he tocado una literatura dentro de la considerada seria o académica, y creo que era de Antonio Serrano, que él también ya por aquellos momentos dice, bueno, hay que tener en cuenta que algunas personas con conocimientos de antropología están diciendo que determinados glifos o arte rupestre que se encontrarían, no me acuerdo exactamente si en el Cerro Colorado probablemente, andan diciendo como que serían runas con influencia nórdica. Y él obviamente que lo desechaba de plano. ¿Tenés conocimiento si esto ya venía de algún tiempo, probablemente, en tu investigación? ¿Qué has descubierto? Claro que sí. Y esto se emparenta mucho con la que evidentemente es la obsesión de Juan Marcelo, que es el doctor Terrera. Quien estudió historia, antropología, todas estas disciplinas, digamos, de las ciencias sociales, en la primera mitad del siglo XX, las estudió bajo un paradigma que podíamos llamar hiperdifusionista, por el cual toda la cultura y todo el desarrollo técnico y filosófico y religioso que cualquier pueblo del mundo pudiera tener, tenía que, descender necesariamente de un pueblo anterior, superior, que se ubicaba generalmente o en Europa o en la media luna fértil, ¿no? según el autor. Entonces, a través de migraciones, lugares tan alejados como el continente americano fueron o poblados o simplemente influidos por estos pueblos anteriores y superiores que le trasvasaron parte de su cultura. En vano, el propio doctor Terrera insistía con que América había sido poblada por los indoarios o protoarios que a través del estrecho de Bering habían accedido al norte del continente y luego habían descendido hasta lo que hoy es Argentina, y de alguna manera habían sembrado la cultura en el continente. Este era el paradigma que se tenía a principios y hasta mediados del siglo XX. Eso se fue revisando en forma creciente, de forma rápida además. Ya en los años 60 no se hablaba más de esto, en los años 70 ni hablar. Pero evidentemente quienes estudiaron, enseñaron, investigaron y escribieron en esa época se quedaron con esa idea que hoy día es considerada no solamente científicamente incorrecta, o por lo menos no comprobada, sino que inclusive tiene algunos rasgos racistas que en ese entonces no estaban mal vistos y hoy sí lo están. Y por supuesto el doctor Terrera fue formado en esa época, en ese ámbito y en esa casi diría ideología sociológica, y por las razones que fueran no quiso modificar esa visión, pese a que él fue una persona muy longeva que siguió hablando de este tema en los 70, 80, y de ahí deriva un poquito el problema, ¿no? Una cosa es que las culturas hayan tenido algunos contactos eventualmente esporádicos entre sí. Es indudable a esta altura que los vikingos efectivamente llegaron a América del Norte y quizá también a América Central. Y otra cosa es decir que todo deriva de Europa o todo deriva de la media luna fértil, donde las poblaciones entre el Tigris, el Éufrates y el Nilo, milagrosamente generaron cultura y la esparcieron por el mundo. Ya no ese es el paradigma. Además, el paradigma sigue cambiando con el descubrimiento de las ruinas de Göbekli Tepe en lo que hoy es Turquía. Se está reescribiendo la historia antigua porque ahora este asentamiento parecido a Stonehenge en Turquía pasa a ser el más antiguo del mundo, desplazando por ende a Mesopotamia y Egipto como centro cultural arquitectónico más antiguo. Así que es un tema complejo, indudablemente, y muy interesante, muy apasionante.
Sebastiano, yo digamos, me puse la camiseta del profesor Terrera porque de alguna forma nosotros hemos No es moco de mamado pavo. toda esa, no es moco de pavo, hemos mamado desde nuestra más tierna adolescencia toda esa literatura. Pero bueno, siempre quedan temas que son interesantes ahora a partir de estos nuevos datos que ustedes vienen a aportar. Hablar sobre estos tópicos que fue desarrollando el profesor Terrera. El sol rojo de los comechingones, ya que Flavio habló justamente de las runas y demás. ¿Tiene algún viso de realidad este tema del sol rojo encontrado en Cerros Colorados? Si hay algo de eso de verdad. Es un tema que amerita, si no un libro aparte, un artículo aparte, y en eso estamos. El doctor Terrera decía que Gardner, un arqueólogo de prestigio, al que Terrera asimilaba a un huaquero, digamos, a un ladrón de artefactos arqueológicos, dice que lo llevó a Londres, donde estuvo en el Museo Británico y luego en el Museo de la Humanidad, en el British Museum y en el Mankind Museum, y que después desapareció de allí porque cuando él lo fue a buscar no estaba, y entonces estaría en los archivos secretos del Vaticano. Sendos correos electrónicos a estas tres instituciones fueron contestados muy cordialmente a mi persona, diciendo que no tenían la más remota idea de que les estaba hablando. Eso es lo que les puedo decir hasta ahora. Cuando tenga, si lo tengo, alguna novedad, algún hecho nuevo, con mucho gusto lo compartiremos. Sebastiano, hay una pregunta que probablemente sea un tanto atípica, o quizás no tanto, pero dada esta, digamos así, narrativa que ya dentro de lo que es el ámbito de Capita del Monte y de alrededor, puede decirse que los comechingones como pueblo prehispánico o como familias agrupadas prehispánicas eran guerreros, era un pueblo que hacía la guerra. ¿Qué hay con respecto a eso? Es indudable que combatían, porque una parte interesante de los restos arqueológicos que nos quedan de ellos son justamente de armas, de hachas, de garrotes, de arcos y flechas, de piedras redondeadas que utilizaban evidentemente con boleadoras o artefactos similares, así que indudablemente tenían su forma de combatir. Los propios españoles en sus crónicas los llamaban muy belicosos, y que iban en escuadrón cerrado, o sea que tenían algún tipo de disciplina militar a la hora de combatir. Y ellos, inclusive dentro de su propio pueblo, tenían zonas que se correspondían a distintos clanes familiares que los cercaban, como diciendo, hacia aquí, hasta aquí cazamos nosotros y recolectamos nosotros y pescamos nosotros, de aquí para allá le toca al siguiente clan. Y si alguien cruzaba estos cercos, se podía producir también un combate intestino, un combate civil entre hermanos, porque tenían muy delimitadas las zonas de explotación, digamos, para su alimentación y su subsistencia. Así que indudablemente era gente que era capaz de combatir. Sebastiano, cambiando un poquito el tema que recién tocó Flavio, y volviendo al profesor Terrera, sabemos perfectamente, de acuerdo a sus libros, que los templarios habrían estado también en esta región, habrían pisado la región de lo que llamaríamos la Comechingonia. ¿Se puede aportar algún dato respecto a eso? A ver, ¿cómo podemos contestar en forma que no sea monosilábica la respuesta? Es difícil. La respuesta monosilábica sería la más segura. La verdad que no sé qué decirte al respecto. No, los templarios eran buenos navegantes, pero dejaban generalmente restos muy claros de sus viajes allí donde llegaban. No,
no creo que nadie que se ocupe de arqueología haya descubierto ningún artefacto templario en las Sierras Grandes o en las Sierras Chicas. Porque si vamos al caso, en su momento, la Fundación Delfos se acercó al profesor Terrera justamente por este tipo de información, ¿no?, que salía de él. Más allá de que ellos tenían en el sur de la Argentina un lugar en donde habría aparentemente un fuerte templario. O sea que evidentemente algo hubo ahí, algún tipo de información que se fueron cruzando, pero que bueno, desde lo estrictamente científico no habría ningún elemento. No, creo simplemente que aquí el tema es delimitar lo que es la literatura de lo que puede ser la historiografía. Como yo les decía hace un rato, yo soy un amante de la ficción. El tema es que no se confundan ambos andariveles, por así decirlo. Yo no conozco ningún fuerte templario. Por supuesto que he leído los artículos y las mismas fuentes a las que estás haciendo referencia, pero ni yo ni nadie conocemos que exista nada parecido a un fuerte templario en la Patagonia. Ojalá. Sebastián, referido casualmente al tema de realidad versus ficción, muchas veces cuando uno se acerca a determinados sitios a los que se les ha asignado importancia histórica, nos encontramos con que los guías, no sé si preparados algunos quizás, otros no tanto, y otros con determinada dirección en su relato, probablemente están utilizando la ficción. Quisiera saber, de acuerdo con tus investigaciones, si lo siguiente tiene algún asidero histórico, arqueológico, digamos así, académico. Con respecto al Cerro Colchiquí o Charalqueta, donde se dice que gran parte de los comechingones se suicidaron en masa, bueno, y así también me refirieron en algún viaje como que esos indios, no todos se suicidaron, sino que se tiraban al vacío, y acá es donde entramos sí o sí en la parte de ficción, pasaban a otro plano, pasaban a otra dimensión. Pero más allá de eso, ¿qué se sabe históricamente? ¿Hay algún relato que diga, sí, se suicidaban desde este sitio? Yo tengo ganas de hacer un enorme spoiler leyéndoles un párrafo del libro, que es uno de los más duros, pero no lo voy a hacer. Hay comentarios muy duros y muy concretos que hacemos con Fernando sobre este tipo de cosas. Porque, lo decía el otro día en una entrevista, ¿no? Se puede hacer negocio y se puede mentir con muchas cosas, inclusive se puede hacer humor con muchas cosas, pero yo creo que cuando hay sangre de por medio, sangre derramada de por medio, sangre inocente derramada de por medio, hay que tener un mínimo de mesura. Entonces acá estamos hablando de una etnia que fue conquistada, su cultura fue arrasada, las personas de esta etnia fueron esclavizadas, las que no murieron en trabajos forzados lo hicieron a manos directas de los españoles, ejecutados, o por las enfermedades que los españoles les transmitieron, o por inanición y depresión, o por suicidio. Y esto ha significado no solamente miles y miles de tragedias personales de todas esas personas que sufrieron y murieron, sino la tragedia cultural de que hay ahora una etnia de la cual no tenemos casi registro histórico, precisamente porque borraron de la faz de la tierra a las personas y a sus manufacturas y por ende a su cultura, y no tenían escritura. Entonces, para mí cuando cuando hay gente que se mete con esto, enriqueciendo, digamos, adornando historias que pueden ser reales, como el suicidio del Charalqueta, y directamente inventando otras, me parece que se está pasando un límite que no se puede pasar. Y hay que estar muy atentos con eso y hay que ser muy justos, porque una persona
tiene el mismo valor se trate de un comechingón de hace 800 años o un europeo judío en la década del 40 del siglo pasado. Entonces, una vez, al margen de que ambos individuos tienen los mismos derechos y el mismo valor, pero máximo luego de lo que pasó con estos dos ejemplos que acabo de mencionar, con los dos exterminios de masa que sufrieron en Europa los judíos y en América un pueblo local prehispánico como los comechingones, cuando se entra a novelar sobre ellos, máxime cuando hay algún tipo de rédito de por medio, yo me enojo y creo que deberíamos enojarnos todos, porque estamos festejando sobre una tierra que está regada por no menos de 30.000 muertos inocentes. Entonces creo que sería hora de dejarse de embromar con algunos temas. Algo así, pero con mucho más detalle, con nombres y apellidos y citas textuales, abordamos en el libro. Lo mismo que una crítica muy fuerte a lo abandonados que están los parajes emblemáticos de la Comechingonia, a menudo en manos de particulares que poco saben y poco les interesa la historia del lugar, que hacen simplemente comercio con las visitas turísticas en esos lugares, dando poca o ninguna información, a menudo además sin darle al turista ningún tipo de servicio real por la entrada que se le cobra. Y mencionamos también un caso que es realmente aberrante, que yo sepa en ningún otro lugar del mundo donde se tenga respeto por la diversidad cultural sucedería algo parecido. En las grutas de Ongamira han instalado hace decenios una virgencita. Entonces en el libro una de las cosas que decimos con Fernando es: hasta que no pongan un INTI en la catedral de la ciudad de Córdoba, quizás sería prudente no poner virgencitas o crucifijos en las cuevas y en los lugares de personas que nada tenían que ver con el cristianismo y que, por el contrario, a veces murieron por no aceptar ser evangelizados. Bien, justamente con respecto a esto, creo recordar, ya hace algunos años, estos personajes que están pululando por la zona denominada Valle d'Erx, hablando acerca del origen misterioso de los comechingones, ¿no? Con respecto a que en realidad no serían seres terrestres, sino en realidad serían o provendrían de las estrellas, ¿no? Son seres extraterrestres que se mezclaron con seres terrestres. Creo que eso tiene mucho que ver, me parece, con lo que estás comentando, que es justamente no valorar el origen de nuestros pueblos originarios, no valorar aquello que realmente fueron construyendo, ¿no? Durante siglos. Pero bueno. ¿Te puedo interrumpir? Sí, adelante. Dos comentarios sobre eso. Yo soy un argentino de apellido italiano y de ascendencia italiana. Si yo fuera un argentino de apellido y ascendencia comechingón, ante una afirmación como lo que acabas de hacer, yo iría al INADI y pondría una denuncia. Número 2. Hablábamos antes del hiperdifusionismo en boga a principios del siglo pasado, ¿no? En ámbitos académicos. Fíjate que hoy día se ha vuelto de alguna manera, desde la ignorancia más supina, por supuesto, porque la gente que habla de esto no solamente no tiene ningún tipo de formación específica superior, sino que a menudo no terminó ni siquiera la secundaria. Pero esta gente ya no solamente no reconoce a nuestros pueblos originarios la capacidad de que ellos mismos construyeran su cultura, ¿no? Como ya hacían los hiperdifusionistas que decían, no, todo venía desde Europa o desde la media luna fértil. No, ahora directamente tiene que venir desde otros planetas, ¿no? Sí, caso contrario hubieran sido tan salvajes que no hubieran podido ni siquiera conocer la rueda o el fuego, o utilizar el fuego. Me recuerda mucho a un libro extraordinario de Dick Edgar Ibarra-Grasso, lamentablemente de los libros que no se consiguen. Yo lo encontré en La Paz porque fue editado hace décadas en Bolivia,
que se titula ni Atlántidas ni ovnis. La aventura del hombre. Puede ser que lo esté citando con algún error, pero el título ya es todo un programa, ¿verdad? O sea, dejémonos de embromar con orígenes ficticios. Esto lo hemos hecho nosotros. Con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos como seres humanos, lo que hemos construido, bueno, malo, regular, lo hemos hecho nosotros. Sebastián, para ir culminando, una última pregunta, ya con esto de mi parte te voy a ir liberando. ¿Qué te ha dejado a vos en lo personal esta investigación? Mi pregunta iba abordada para los dos, digamos, como investigadores, pero como investigador, como pregunta a vos, ¿te ha interpelado en algún punto? ¿Qué te ha despertado esta investigación? Que a lo mejor al principio sospechabas algo, pero después te lo confirmó o te hizo surgir nuevas preguntas, nuevas sensaciones, una perspectiva distinta. ¿Qué me podés decir con respecto a eso? Sí, a mí me dejó reflexionando sobre un tema que por otra parte vengo cultivando hace rato y pienso seguir cultivando, que es el rescate y la difusión y la divulgación del patrimonio cultural, en este caso sobre todo argentino, que es muy rico y se desconoce casi por completo. Hace pocos días salió en Estados Unidos la edición inglesa de mi libro sobre Héctor Panizza, el gran director de orquesta y compositor argentino que todos conocemos solamente por la canción Alta en el cielo. Ese libro había salido aquí en castellano hace 2 años y el año pasado en Italia, en versión italiana. Y resulta que teníamos en Panizza al más grande director de orquesta, no solamente de la Argentina, sino del mundo, y a un notable compositor argentino, y nadie lo conocía o lo conocía solamente por una canción escolar, que no es una canción escolar, a todo esto es el área de una ópera. Aurora es el título de la ópera de donde está sacada este área tenoril. Entonces lo que me deja este libro y esta investigación es renovadas ganas de seguir yendo a rescatar y divulgar cosas que ya existen, que ya los especialistas las conocen, pero que tienen que llegar a todos, o por lo menos a todos quienes tengan algún interés en conocer qué nos precedió. Esta tarea de sacar las cosas que están de alguna manera encerradas en la academia y para que la gente sepa lo que ya se sabe, por así decirlo. ¿No? Los especialistas, los antropólogos, arqueólogos e historiadores argentinos ya saben todo lo que hay para saber de los comechingones. Y siguen investigando, y siguen excavando, y siguen analizando. Saben perfectamente de qué se trata. Pero no había un solo texto asequible para que la gente común pueda aprender un poco de qué se trata. Y hay muchísimo campo abierto en esto, así que creo que es un derrotero por el cual voy a seguir con mucho entusiasmo. Bueno, Sebastiano, la verdad que es un honor tenerte en Enigmas del Uritorco, por los aportes que haces. A pesar de las injustas acusaciones de que perteneces a un movimiento anti-ERX, que perteneces a una cofradía secreta, los conspiracionistas sabemos que en este tema siempre están dando vueltas. Unas palabras con respecto a eso. ¿Perteneces a un movimiento anti-ERX? Juan Marcelo, sabemos que hay muchos movimientos y muchas sectas y muchas logias en esto. A menudo hasta del Opus Dei llegaron a decirte. Del Opus Dei, de los servicios, cómo no. Sabemos que esto existe. Existe a favor y en contra de este y de otros temas. Inclusive yo el otro día me comentaba uno de mis informantes que se maneja en los altos niveles, en los niveles más recónditos, de una logia que tendría el nombre Uru Uru, que es aparentemente parte de un mantra en Irving, ¿no? Entonces sí, estas cosas naturalmente existen. Son temas que se prestan para las sombras, para cuestiones umbrátiles y sombrías. Así que no es de extrañarse, no es de extrañarse. Ahora, no creo que yo tenga, o la gente que en general, como yo, que ponemos la cara y el nombre y firmamos libros, tengamos mucho que ocultar al respecto, ¿no? En todo caso son estos grupos y estas logias
estarán integradas por personas que no se dan a conocer, evidentemente, o si no, ¿qué logia sería, no? Igual es Bueno, como para recordar, sí, ¿no? Investiguemos esto de logia Uru Uru, porque quién sabe, quizá puede ser hasta el tema de un próximo artículo, de un próximo libro. Se habla inclusive de luchas intestinas para liderarla, de grandes maestres que huyen y que amenazados por otros. Puede sí, ser un sí, tema interesante. Parece una novela de sí, Dan Brown, casi. totalmente, porque es más, a Fernando Soto Roland lo han Sí. acusado de pertenecer a un comando, lo cual, sinceramente, y hasta incluso nos quisieron también meter a nosotros dentro de Enigmas del Uritorco, dentro de ese comando, que no me Sí, acuerdo, no recuerdo ahora el nombre. yo de hecho tengo entendido que es así, pero quizá me han informado mal. Sí, sí, hay inclusive centrales una auténtica central de inteligencia en Capilla del Monte que está relacionada con el gremio de los transportistas, digamos, automotores. No, son temas delicados, indudablemente. Bueno, eso vamos a profundizar, ¿eh? Algún día Como vamos no, a podemos hacer hacer alguna inclusive, entrevista. podemos hacer una tertulia especialmente sobre estos temas. Sí, sí, La sí, sí. verdad que Sebastiano me ha dejado sorprendido, realmente sorprendido. No solamente por lo que ha sido el contenido de la entrevista, sino con esto último que ha sido la frutillita del postre. No sé si esta noche voy a poder dormir, no sé qué decís vos, Juanma, pero la verdad que me dejó sumamente, no sé si preocupado, pero sorprendido, realmente sorprendido. Sebastiano, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu predisposición. También agradecerte esta cuestión de tu ánimo investigativo para quienes le otorgamos valor a la cultura, a la historia. Esto que han realizado con Fernando es pero realmente invalorable, porque como decimos, al acceso del público realmente hay muy poco, quizás en este tema, a lo mejor en otros haya más cuestiones, pero el hecho de corregir algunas situaciones de error, ya no digo conceptual, sino de intención con respecto a determinados conocimientos, eh, tiene para mí como amante de la historia, como profesor de historia, un valor enorme. Así que desde ya mi eterno agradecimiento a ambos y en especial a vos en este momento por estar acá con nosotros, habernos soportado, que te bombardeáramos con las preguntas que le hicimos, y vos siempre con una sonrisa, con esa buena onda. Te agradecemos, te agradezco personalmente enormemente. No, el agradecido soy yo y si me lo permiten quisiera despedirme con una brevísima frase de Aníbal Montes. Revelar la memoria de los pueblos es avanzar hacia un mundo sin odios.